Hola, buenas noches. Buenas noches, profesora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, vamos a comenzar nosotros. Vamos a iniciar la clase de hoy que hemos titulado Educar, Instruir, Informar. Incluso podría también hablarse de otro término que no he incluido en el nombre o en el título, pero que podría también asociarse, que sería adoctrinar, ¿no? Pero sobre todo, en principio, vamos a tratar de distinguir con mayor claridad la diferencia entre lo que es la educación y la instrucción. Eh, bueno, iniciemos, ¿no? La, la educación, podría decirse, eh, diría, hay un texto de Sigmund Bauman que se llama Retos actuales de la educación en tiempos o retos de la educación en tiempos líquidos, que él hace allí una suerte de diagnóstico de la actualidad, ¿no? Del tiempo, de cómo estamos ahora entendiendo la educación. Y bueno, vamos a revisar qué nos dice, ¿no? Él nos dice, los retos actuales están golpeando duramente la esencia misma de la idea de educación, tal como se la concibió en el umbral de la larga historia de la civilización. Hoy está en tela de juicio lo invariable de la idea, las características constitutivas de la educación que hasta ahora habían soportado todos los retos del pasado y habían emergido ilesas de todas las crisis. Me refiero a los supuestos nunca antes cuestionados y mucho menos sospechosos de haber perdido vigencia, con lo cual necesariamente deberían reexaminarse y reemplazarse. Bauman nos dice, ¿no?, de una manera muy directa que en la actualidad está cambiando o en cierta manera está perdiendo vigencia la idea de que hemos tenido tradicionalmente de educación. Una de las cosas que hace la filosofía justamente es, lo vamos incluso a leer hoy en algún fragmento de Hannah Arendt, pero me gusta mucho la idea que ella tiene cuando habla de que la filosofía consiste en cierta forma en descongelar las palabras, como si nosotros cuando hablamos, cuando leemos, cuando usamos el lenguaje, usamos un lenguaje que asumimos, que de alguna manera comprendemos con claridad lo que esas palabras enuncian. De alguna manera como si tuviésemos nosotros ya estimado cuando decimos, por ejemplo, justicia, libertad o educación, exactamente de qué estamos hablando, exactamente qué queremos decir. Y dice Hannah Arendt que el trabajo del filósofo es poner, o sea, en revisión esas palabras, ¿no? Esos términos. Y una de las cosas que justamente hace la filosofía de la educación es, y que por supuesto tenemos que partir de allí, es tratar de descongelar la palabra educación. Es decir, ¿a qué nos referimos exactamente con educar? Decimos, bueno, que en términos etimológicos, educación, por supuesto, parte de la idea de extraer, conducir hacia afuera o sacar lo que está en el educando o lo que está en el alumno, en el discípulo. Em, pero, de alguna forma, hay que entender, para entender realmente lo que, hasta dónde llega ese alcance, o sea, qué significa eso. Lo primero que tenemos que ver es que a qué se refiere, o sea, qué es educar. Y nos dice Bauman, en esta suerte de diagnóstico, que esa idea tradicional de educar está perdiendo vigencia. Eso lo vamos a entender mejor con la siguiente lámina, ¿no?
Dice Bauman, hoy el conocimiento es una mercancía. Al menos se ha fundido en el molde de la mercancía y se incita a seguir formándose en concordancia con el modelo de la mercancía. Hoy es posible patentar pequeñas porciones de conocimiento con el propósito de impedir las réplicas, al tiempo que otras porciones que no entran en el marco de las leyes de la patente constituyen secretos cuidadosamente guardados mientras están aún en el proceso de desarrollo, como un nuevo modelo de automóvil antes de que se exhiba en el salón del año siguiente. Siguiendo la bien fundada creencia de que, como en el caso de cualquier otra mercancía, el valor comercial refleja lo que diferencia al producto de los ya existentes antes que la calidad del producto en su conjunto. Entonces, bueno, eh, vamos a ver entonces en este diagnóstico inicial que hace Bauman dos conceptos fundamentales o dos ideas, ¿no? Primero, que el sentido de educación tradicional ha cambiado o está cambiando, está perdiendo vigencia, esa es la uno, y la otra es la idea de que el conocimiento está derivando o ha derivado en producto o mercancía. Y como es producto o mercancía, entonces funciona no de acuerdo, o sea, funciona evidentemente de acuerdo a las leyes del mercado, ¿no? A la dinámica de la empresa, que es distinto, ¿no? O sea, una cosa es una universidad o una institución educativa donde evidentemente se busca educar y otra es entender a una empresa o una institución que maneja estos conocimientos o estos saberes no como logros o como bienes arduos, sino más bien como productos que deben ser consumidos, distribuidos o pasan a ser parte como de la dinámica de, de lo que serían estas dinámicas de consumo o de producción. Ese sería como de alguna manera el diagnóstico que nos dice Bauman. De todas formas, bueno, es un texto muy breve, un texto para ser texto, es un texto también de carácter divulgativo, no es tan denso como otros libros de Bauman, que son como unas 80 páginas quizás o tal vez menos, que se llama Los retos de la educación en los tiempos líquidos y muestra un poco, digamos, desarrolla estas dos ideas principalmente. Entonces, vamos a tratar de verlas con más detalle. La primera, ¿no? Educar. ¿Qué es educar? ¿Qué es la educación? Para Jäger, su famoso libro La Paideia, la idea de educación o Bildung, ¿no? El término, término Bildung se asocia mucho a lo que es educar, porque comprende esa idea de formación, de construcción, se sostenía sobre dos supuestos fundamentales, ¿no? El primer supuesto es que debajo de un mundo cambiante existe una base inconmutable y firme, y el segundo supuesto es que las leyes que sustentan y gobiernan la naturaleza humana son igualmente inconmutables. Entonces, fíjense, ¿por qué está cambiando la educación o por qué está cambiando el concepto de educación? Porque vamos a verlo de esta manera. Educar parte en primer lugar de que nosotros estamos tratando de comprender, cuando queremos conocer, qué hay, cuáles son, digamos, los fundamentos de la realidad, ¿no? Cuando hablamos de ciencia o de saber, queremos conocer sus causas, ¿no? Por qué las cosas son como son. Eso quiere decir que independientemente de los cambios, de los dinamismos, de la contingencia, hay algo que subyace que es de naturaleza necesaria. Es decir, que es algo inconmutable, que es algo firme. Y es allí a lo que queremos
llegar o lo que queremos alcanzar por medio del proceso educativo. Es decir, tener que comprender de alguna forma esos principios que gobiernan la realidad. Además, consideramos que, o sea, como digamos, no solamente cuando entran en juego en la dinámica educativa ese mundo que queremos conocer, sino también el sujeto cognoscente, es decir, quien se aproxima o tiene unas capacidades o tiene de alguna manera una naturaleza. Y esa naturaleza es precisamente y también, ¿no? Constante, de alguna manera también es inconmutable. Es decir, confiamos que el hombre tiene una naturaleza específica, es decir, es racional, como veíamos con las clases anteriores, tiene una forma, pero no está completamente formado, tiene potencias que desea actualizar, hay un proceso de realización, hay un proceso de actualización o perfección. Y eso se da en un intercambio directo y constante con un mundo que también consideramos tiene como unos principios fundamentales que no cambian. La pregunta que se hace Bauman es, ¿tenemos estas mismas certezas en la actualidad? Es decir, ¿realmente creemos que eh, tenemos las posibilidades de conocer lo real y realmente queremos conocerlo? Además, tenemos la confianza de que efectivamente nosotros sí somos, o sea, digamos, no somos tan cambiantes o tan, eh, sí, como de alguna manera lo que dice Bauman, y es un concepto que probablemente ustedes hayan escuchado. Bauman, el libro más importante de él, se llama La modernidad líquida. Y él dice que aunque estamos en la modernidad, es decir, él no habla de una posmodernidad, eh, porque realmente la modernidad no ha acabado, porque no ha terminado sus, digamos, como modelo civilizatorio, eh, sí ha entrado en una suerte de proceso de licuefacción. Él quiere decir que hay una modernidad sólida propia del siglo XVII y XVIII, muy bien representada por la Ilustración, pero que ya en el XIX y sobre todo el XX y XXI, eso que aquello que era tan sólido se ha hecho líquido, ¿no? Hay Él habla de la educación, habla del amor, habla de verdad, habla de, incluso, vamos a decirlo así, voy a ponerles un ejemplo, que podría ser un ejemplo atribuible a cualquiera de estos conceptos, ¿no? Pero, por ejemplo, desde el ámbito de lo ético o de lo moral, cuando hablamos del bien, el bien puede ser sólido, es decir, la noción de bien puede ser sólida, y por tanto cognoscible, digamos que nosotros queremos conocerla, nos acercamos y nos preguntamos qué es lo bueno, podemos desarrollar teoría, ¿no? Teoría moral, podemos de alguna manera ponerla en discusión, etc. Eh, ese concepto de lo bueno entra en lo que Bauman llama ese proceso de licuefacción propio de la modernidad líquida, y ya al hacerse líquido, de alguna forma va asumiendo, como todo lo líquido, la forma del recipiente. Por esa razón, dirá Bauman, ya lo bueno no tiene una consideración sólida, universal, objetiva, sino que se subjetiviza, se relativiza también, ¿no? Porque bueno se ajusta a lo que cada sociedad, lo que cada cultura va asumiendo o va definiendo como bueno.
Y esos conceptos también pueden ser de justicia o pueden ser conceptos como libertad, etcétera, ¿no? Entonces, que la realidad haya entrado en ese proceso de licuefacción afecta a la educación. Y la afecta porque ¿cómo podemos, o sea, conocer si lo que conocemos es tan inaprensible? O sea, él de alguna manera dice que nosotros estamos como sumergidos en una suerte de corriente, ¿no? La imagen, él dice mucho, ¿no? De como la corriente de un río, de, de información, de contenidos, y eso cada vez se acrecienta más, y que cómo podemos efectivamente en esa corriente, sumergidos allí, discernir, ¿no? ¿Qué son las cosas que están cambiando y nosotros mismos estamos cambiando? Eh, Eso de alguna forma es lo que, o sea, ahora mismo no tenemos problemas de acceso a la educación, o sea, es cada vez más sencillo, en cierta manera, educarse, más fácil. Ustedes están en casa o en sus oficinas o en sus lugares de trabajo y encienden una computadora y pueden tener acceso a esta clase. Lo mismo a cualquier cantidad de materiales, de contenidos, de autores, de referencias, de libros, etcétera. Pero es tal el caudal digamos, de saberes, de contenidos, de información, que lo que de alguna manera hace el educando, el que quiere conocer, el que se quiere educar, es muchas veces dejarse llevar como por esa corriente, como por esa, sí, por ese río, y no tiene la capacidad de discernir allí qué es lo bueno, qué es lo malo y por qué esto es bueno y por qué esto no, o qué es, ¿no? ¿Qué son las cosas realmente? Esa sería la imagen que nos arroja Bauman. Y lo interesante aquí es porque de alguna forma la pregunta que tenemos que hacernos es si podemos todavía educarnos, si podemos todavía hablar de educación. Eh, pero eso lo vamos a ver un poco en- incluso voy a tratar de ponerles algunos ejemplos para que se vea mejor, porque esa es como la idea de la clase de hoy, la diferencia entre educar e instruir, ¿no? Em, bueno, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer lanzando la mano o por el chat, ¿no? Porque sé que las ideas de Bauman pues pueden ser. Es un autor muy interesante, murió hace pocos años, pero eh, digamos hizo un muy buen diagnóstico de la realidad. Quizás ahora hay autores más que suenan más como Byul-Chul Han, el surcoreano, o eh, Yuval Harari, pero Bauman tiene como densidad, profundidad. ¿Sí, Pablo? Sí, profesora, estaba como pensando eso lo que usted hablaba de la liquidez, porque justamente, como usted decía, en esta liquidez es difícil darse cuenta, percatarse qué es lo bueno, qué es lo malo, y poder ver lo bueno desde un punto de vista moral o ético, la justicia también. Justamente, por ejemplo, acá en Chile se liberó a un preso, a un asesino de la dictadura, que es culpable de poner una bomba a un general en el gobierno de Salvador Allende, y fue liberado hace algunos días, y alguna gente como que alababa, decía, oh, qué bueno que se liberó, así como que lo tomaba como un héroe, ¿no? O sea, Mm. que él poco menos que había cometido esos actos de terrorismo por un acto de patriotismo, lo cual
está completamente tergiversado. Y bueno, afortunadamente nuevamente fue tomado detenido porque tiene otras causas que están en proceso, pero me llama mucho la atención la gente como, o las personas, el común de las personas, en este caso en nuestro país, cómo tienen esa, digamos, esos conceptos tan errados, ¿no? Sí, sí, Pablo, gracias por tu comentario, porque justo también podríamos decir que una cosa es también la opinión o el opinar y otra distinta es también el conocer, ¿no? Em, y muchas veces eso, también tendemos a confundir que cuando afirmamos ciertas cosas, afirmando conocerlas, cuando realmente lo que estamos haciendo es opinando sobre ellas, ¿no? Y ese es un elemento como clave para ver esto, ¿no? Entonces vamos a seguir como afinando un poco estas distinciones. Porque, bueno, justo como les decía, al fin, realmente, como es tan difícil educar, porque educar supone, cuando decíamos, bueno, nosotros vamos a ver la próxima semana cuáles son realmente los fines de la educación y nos vamos a detener en ellos, ¿no? Crear hábitos intelectuales, desarrollar el pensamiento crítico, también, en cierta manera, eh, formarse, ¿no? Desde un punto de vista moral, como lo veíamos la semana pasada, y, y, mm, y tener, en cierta manera, como una comprensión, un criterio. Por tanto, la educación es un proceso que no termina, es un proceso que se inicia en el hogar y en la escuela, pero que no termina. El educar requiere tiempo y es algo que hoy no tenemos. Nosotros no tenemos tiempo, nosotros no tenemos, y por tanto se ha como desplazado la idea de la educación y más bien se ha como em, sí, como suplantado por el concepto, por el sentido de la instrucción. Bauman afirma que el hombre contemporáneo sufre del síndrome de la impaciencia. Nos dice, el tiempo es un fastidio y una faena, una contrariedad, un desaire a la libertad humana, una amenaza a los derechos humanos, y no hay ninguna necesidad ni obligación de sufrir tales molestias de buen grado. El tiempo es un ladrón. Si uno acepta esperar, postergar las recompensas debidas a su paciencia, será despojado de las oportunidades de alegría y placer que tienen la costumbre de presentarse una sola vez y desaparecer para siempre. El paso del tiempo debe registrarse en la columna de débitos de los proyectos de vida humanos. Trae consigo pérdidas y no ganancias. El paso del tiempo presagia la disminución de oportunidades que debieron cogerse y consumirse cuando se presentaron. Entonces, claro, esta sensación que tenemos ahora, este famoso FOMO, ¿no? Ese miedo a estarse perdiendo algo, esta idea de quizás estos continuos estímulos, esta sobreinformación, esa saturación de la información, nos quita el tiempo adecuado para la educación. O sea, educarse pasa por ejemplo, pensar, detenerse a pensar, detenerse a revisar ciertas cuestiones, para eso leer argumentos, leer textos y sobre todo poner en diálogo estas ideas que tenemos con otros. Y por eso es también muy importante cuando hablamos de educación asociarlo al sentido de comunidad. Pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Cuando hablemos de los fines, precisamente también uno de los fines es desarrollar esta suerte de amistad política o de filía de la que hablaba Aristóteles, ¿no? Pero, pero educarse en tiempos de, digamos, de esta rapidez,
de esta sensación de ir contracorriente, de este exceso, de esta liquidez, eh, es muy difícil, es muy arduo, y por eso entonces, cuando hablamos actualmente de educación, en realidad hablamos es de instrucción. Fíjense, como les decía, educar requiere tiempo, ¿no? Aquí ya me voy a leer de lo que dice Hannah Arendt. Hannah Arendt tiene un texto también muy recomendado que se llama El pensar y las reflexiones morales. Eh, Ella dice, ¿no? La adquisición de destrezas corresponde a un tiempo específico. Mientras más rápido se adquieren estas habilidades, más eficaz resulta el proceso de instrucción. Pero educar requiere tiempo. Es un proceso que podría perder su sentido si se acelera. En este sentido, hay que tener en cuenta aquella premisa aristotélica de que el medio construye el fin, ¿no? Entonces, eh, eso, como la instrucción es algo que implica una, digamos, una tarea, unas referencias muy identificables. O sea, yo me voy a instruir en ciertos manejos, incluso dentro de las humanidades también. Yo puedo aprender datos en la historia, puedo instruirme en, no sé, quizás en las ideas o en las teorías, pero, pero la educación es otra cosa. ¿Sí, Cristian? Sí, bueno, concuerdo con lo que menciona Hannah Arendt sobre que se requiere tiempo, pero no considera también que Bauman o esta misma frase de Hannah Arendt sobre el tiempo, la estabilidad con la tecnología y en la época de hoy, es difícil que suceda con la celeridad con la que se vive, con una sociedad que está constantemente pensando en la productividad, en la modernidad, en el cambio. Puede ser hasta utópico a veces como tener una educación de ese estilo en una época la época actual. Sí, en realidad esa es la pregunta. La pregunta, por eso decíamos, en realidad es posible, ¿no? Tenemos esas mismas certezas que teníamos antes. Es posible, como tú muy bien señalas, educarse en tiempos de exigencias, de demandas continuas por parte, bueno, de una cantidad de agentes que son el trabajo, la familia, la comunidad, etcétera, que es posible ese tiempo, porque en realidad no es, podríamos decir, porque no es solamente el tiempo cronológico, el tiempo del reloj, es también la serenidad. O sea, es como todo lo opuesto a lo que estamos realmente viviendo, ¿no? O sea, vivimos tiempos acelerados y para educarse necesitamos serenidad. Vivimos tiempos de productividad y de resultados y de eh, demostraciones, y el educar, no, la educación es muy difícil de medir, ¿no? Los resultados de la educación son difíciles de cuantificar, pero yo los voy a mostrar eso de una manera, o sea, como más aterrizada. Un poquito más adelante lo vamos a llevar incluso a unos ejemplos como más concretos de cómo, de si realmente sería factible o cuáles, si efectivamente, por eso lo llama, el libro de Bauman se llama Retos, ¿no? O sea, el gran reto de educar en tiempos líquidos. O sea, ¿realmente es posible o no es posible? ¿No? Em, Dice la misma Arendt que el pensar y la ausencia de resultados tangibles, el pensar no da resultados tangibles, ¿no? Eh, Dice ella, ¿no? La actividad de conocer es una actividad de construcción del mundo, como lo es la actividad de construcción de casas. La inclinación o la necesidad de pensar, por el contrario, incluso si no ha emergido de ningún tipo de cuestiones últimas metafísicas, tradicionalmente respetadas y carentes de respuesta,
no deja nada tan tangible tras de sí, ni puede ser acallada por las intuiciones supuestamente definitivas de los sabios. Eh, Fíjense, la, cuando instruimos cómo pensar acerca de algo, ¿no? Perdón, qué pensar acerca de algo. Allí, cuando decimos qué pensar, probablemente ustedes podrían decirme, profesora, si alguien enseña a otro qué pensar, ni siquiera lo está instruyendo, en realidad lo está adoctrinando. Pero a veces la educación está entendida en esos términos, sobre todo en la actualidad. Decimos a los chicos qué pensar, decimos hay que decir esto, responder lo otro, escribir así, decir y aquello no, pero en realidad la educación no debe tener como fin decirle al alumno o al discípulo qué pensar. Debe tener como fin enseñar cómo pensar o enseñar a pensar, ¿no? Y eso es más difícil porque implica el detenerse, el conocer, como decíamos, el no trabajar necesariamente con individuos, sino con personas. Por eso hacíamos antes esa distinción entre individuos y personas. Hay que conocer a las personas, hay que, digamos, establecer un diálogo y, y ese logos entre dos implica también mucha paciencia. Entonces, educar en realidad es educar en cómo pensar. Es una suerte de disciplina del pensar. ¿Y cómo podemos medir eso? ¿Cómo podemos establecer resultados tangibles acerca de cómo una persona piensa? En cambio, si instruimos o adoctrinamos o le decimos al alumno qué pensar y el alumno repite, en realidad lo podemos medir. Sí lo podemos calificar, sí podemos decir, bueno, esto cumple, ¿no? Porque efectivamente ha repetido lo que le correspondía repetir y con suerte, quizás, si es bueno lo que está repitiendo, lo internalizará y lo integrará a su vida, pero es muy difícil que eso sea así porque no lo ha pensado por su cuenta, porque él no ha llegado a esa respuesta por sí mismo, sino que la ha recibido ya de alguna manera prefabricada, digerida por otro, ¿no? Entonces, por eso la educación es tan lenta y por eso la educación es como tan difícil. Y es más fácil la instrucción, es más fácil la repetición, es más fácil todo lo que de alguna manera corresponde a esos elementos que sí son cuantificables o sí son tangibles. Es interesante lo que habla Hannah Arendt de el pensar, ¿no? Porque para ella, el pensar, ella lo define como una suerte, muy al estilo socrático, de diálogo silencioso del alma consigo misma, ¿no? ¿Sí, Pablo? Sí, no, es que me acordé de lo que usted decía, lo de instruir. Me acordé de la escena o los dibujos que salen en la película Pink Floyd The Wall, que es como esa Ajá, sí. moledora de carne que va entrando. Eso es como la misma metáfora, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí, es buena imagen, bastante fuerte, efectivamente, pero sí, o sea, de alguna manera eh, es, es eso, es como una fábrica, ¿sí? La imagen recuerdo que es como una repetición, como quien entra y estamos como formando o estandarizando, ¿no? Por eso el pensar es algo de cada quien, es cierto, pero, pero la educación supone, o la comunidad educativa supone ese intercambio, ese despertar, ¿no? Del razonar, del decir, del confrontar,
no hay que temer cuando un estudiante lleva la contraria o hace objeciones, porque, porque ese estudiante que objeta lo que el maestro dice está pensando, ¿no? Eh, y aunque lo haga de una manera rebelde o simplemente por molestar, digamos, igual el responderle, digamos, aprovechar la ocasión para que argumente su punto, ya es hacerlo pensar, en cierta manera, ¿no? Dirá Arendt, lo que comúnmente denominamos nihilismo, sentimos la tentación de datarlo históricamente, de despreciarlo políticamente y de ascribirlo a pensadores sospechosos de haberse ocupado de pensamientos peligrosos, en realidad es un peligro inherente a la actividad misma de pensar. No hay pensamientos peligrosos. El mismo pensar es peligroso, pero el nihilismo no es su resultado. El nihilismo, perdón, no es más que la otra cara del convencionalismo. Su credo consiste en la negación de los valores vigentes denominados positivos a los que permanece vinculado. Todo examen crítico debe pasar, al menos hipotéticamente, por un estadio que niegue los valores y las opiniones aceptadas buscando sus implicaciones y supuestos tácitos. Y en este sentido el nihilismo puede ser visto como el peligro siempre presente del pensamiento. Pero este riesgo no emerge de la convicción socrática de que una vida en examen no tiene objeto vivirla, sino por el contrario del deseo de encontrar resultados que hagan innecesario seguir pensando. El pensar es igualmente peligroso para todas las creencias y por sí mismo no pone en marcha ninguna nueva. En ese sentido, ella dice, uno podría decir, como yo les acabo de decir, lo opuesto al pensar puede ser el dogmatismo, el adoctrinamiento, puede ser la repetición un poco mecánica de ciertos contenidos, de ciertas ideas, que como les decía, resultan muy difíciles de internalizar y resultan muy difíciles de realmente incorporar o integrar a la propia vida porque, porque no son hallazgos propios, no son hallazgos del propio educando. Pero la otra cara, que sería la idea de negar cualquier conocimiento, cualquier proceso educativo, negar la idea misma de poder conocer ciertas cosas, es decir, ser anticonvencional, por decirlo de una manera, o antidogmático, pero por el simple hecho de serlo, por el simple hecho de negar, tampoco es pensar. Eso sería una postura nihilista, eso sería una postura tan perezosa y tan, en cierta forma, pobre o reduccionista como la posición dogmática. Entonces, el pensar supone un esfuerzo, el pensar supone un ejercicio, supone de alguna manera una revisión constante y continua de lo que estamos aprendiendo, ¿no? Hay un texto de Ortega y Gasset que se llama Lecciones de Metafísica, no sé, creo que tal vez se los he mencionado, donde dice que casi siempre, bueno, en efecto, él habla de un estudiante que dice, bueno, 2 más 2 es igual a 4. Y bueno, nosotros repetimos, 2 más 2 es igual a 4. Pero el estudiante que realmente aprende esto, o sea, que lo internaliza, es aquel que se pregunta, ¿es cierto que 2 más 2 es igual a 4? ¿Podría ser de otra manera? Aunque no importa, aunque efectivamente lleguemos a las mismas respuestas que han llegado otros, aunque lleguemos al mismo lugar, es importante que nosotros mismos hagamos el camino, ¿no? Nos atrevamos a recorrerlo. En ese sentido, no es que estemos todo el tiempo tratando de inventar la rueda, se trata de, eh, esa idea de, y pensamos lo que nos pasa, es decir,
esto que comentaba Pablo, es justo, no es justo, o sea, ¿qué incidencia tienen esas acciones? ¿Qué sucedería si lo consideramos como justo? Si la sociedad lo asume de esa manera, ¿qué tipo de sociedad estamos teniendo? Y si no lo es justo, ¿qué tipo de sociedad estamos teniendo? Comenta Cristian, lo leo, Cristian, eso se pierde hoy en día, cada vez somos más pasivos en las actividades, casi como recipientes que solo contienen información sin cuestionarnos, porque el pensar requiere un esfuerzo extra y la sociedad nos seduce con la comodidad y la facilidad. Totalmente, absolutamente. Pero, a ver, es verdad que nosotros somos pesimistas en nuestro tiempo, pero no ha sido tampoco, digamos, históricamente ha habido momentos en que las sociedades, o sea, los hombres realmente piensen. Quiero decir, desde Sócrates, que nosotros vamos a tratar de verlo en la segunda unidad un poco más, ya precisamente lo que hacía Sócrates cuando andaba por Atenas era preguntarle a los ciudadanos atenienses qué era la justicia, qué era la piedad, qué era el bien, si, qué era la valentía, si la virtud cívica se podía enseñar o no se podía enseñar. Eh, y eso le produjo a Sócrates, de alguna manera, su propia condena, ¿no? Hegel, en la historia de la filosofía, dice que, en su historia de filosofía, o filosofía de la historia, perdón, dice, eh, bueno, era inevitable que Sócrates tuviese el destino que tuvo, ¿no? Y de hecho, de alguna manera, Sócrates también lo dice en la Apología. Eh, Así como me condenan a mí, han condenado a otros y seguirán condenándolos en el futuro. ¿Y por qué? Porque a la propia sociedad también le cuesta resistir el pensamiento crítico, le cuesta resistir estos, formar a personas para que piensen, ¿no? Igual podemos dar el ejemplo en la Ilustración, cuando Kant decía sapere aude, ¿no? En un librito muy bonito, sí, es muy bonito en realidad, un librito también muy breve que se llama ¿Qué es la Ilustración? Y allí Kant dice que los hombres deben salir de la minoría de edad, es decir, que casi todos considera él que están como niños pendientes de que los otros les digan qué hacer. Y él como que llama a los hombres a que crezcan, ¿no? Y les dice esa famosa frase, sapere aude, ¿no? Que le pongo aquí en el chat, sapere aude. Audes en latín significa, es como un imperativo, atrévete. Y sapere, saber, ¿no? Atrévete a saber. Es decir, sal de esa edad, piensa por ti mismo, evita eh, digamos, ese tutelaje constante que tienes de los otros y eso es, digamos, lo que debe ser la filosofía ilustrada. Entonces, claro, nosotros nos sentimos así en la actualidad y hay otras razones por las cuales también nos sentimos así y ahora, digamos, toda esta idea, de toda esta discusión, el debate que existe sobre si la inteligencia artificial, el uso ya tan cotidiano, tan fácil del ChatGPT, nos va incluso a quitar mayores capacidades y nos va a hacer pensar menos. No sé, eso como les dije, está allí en el debate. Habría que ver, ¿no? Si eso va a pasar o no va a pasar. Eh, Como les dije, quería como de alguna manera también aterrizar esto que, está, que estamos viviendo dentro del contexto de la educación. O sea, fíjense, cuando nosotros hablamos de la educación, o sea, en realidad hay que preguntarse si realmente, como les decía antes, es posible educar o si realmente estamos educando.
Entonces, vamos a ver un poco la diferencia, ¿no? Porque la educación es muy difícil, como les decía también, difícil de medir, de cuantificar. Pero la instrucción no. La instrucción sí se cuantifica, sí se mide. Y vamos a verlo en algunos ejemplos. Fíjense, podemos medir la educación. El PISA, ¿no? El Program for International Student Assessment, organizado por la OCDE, ¿no? la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico, es una de las pruebas comparativas más influyentes del mundo. Sin embargo, pese a su prestigio, presenta una serie de problemas y críticas que conviene tener en cuenta. Conocen el PISA, probablemente. Si no lo conocen, es un examen. Bueno, distintos países también inscriben o forman parte de este programa y el PISA consiste en unas pruebas que toman estudiantes de 15 años, dependiendo de cada país. Por supuesto, eso implica que estén en un grado o en otro, pero es por edad, ¿no? Estudiantes de 15 años deben responder, creo que es tres exámenes. Hay uno de razonamiento matemático, otro de razonamiento verbal y uno creo que es de ciencias. Entonces, dependiendo de los resultados, eso se hace un ranking. Entonces, hasta hace unos años atrás, casi siempre quedaba como en primer lugar Finlandia. Después ha ido como bajando un poco en el ranking y últimamente, bueno, última medición que creo que fue, no sé si 23 o 24, el que estaba en primer lugar era Singapur, después, no recuerdo, era Singapur, sí sé que era el primer lugar, en segundo lugar otro país asiático y el tercer lugar creo que también, o sea, creo que los primeros tres o cuatro lugares son todos asiáticos. Corea del Sur está, eh, y no sé si China completa o Hong Kong, pero son casi todos asiáticos, ¿no? Entonces, bueno, eso determina, o muchos países, de alguna manera, miden su nivel educativo por el resultado, por el ranking en el que quedan en este examen, ¿no? En este programa. Pero, ¿qué ocurre con lo que hemos estado hablando? De lo que hemos estado diciendo. Si no se puede medir la educación, entonces, ¿cómo es que hacemos rankings? Y hay otras pruebas también, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa, ¿no? Con el PISA hay un reduccionismo en la medición, ¿no? PISA evalúa tres áreas principales: matemática, lectura y ciencias. Pero la educación es mucho más amplia. Incluye la formación ética, artística, ciudadana, emocional, y por tanto se corre el riesgo de identificar calidad educativa únicamente con el rendimiento en estas pruebas, ¿no? Estandarización cultural. La prueba está diseñada con criterios internacionales que reflejan en gran parte una visión occidental y tecnocrática del conocimiento. Esto puede no ajustarse bien a contextos culturales diversos donde los sistemas educativos persiguen valores distintos: la solidaridad, la tradición, la creatividad. Fíjense, eh, el propio ejemplo de Singapur es muy interesante. Eh, por lo que les he estado diciendo, en realidad hay mucho desarrollo, por supuesto, a partir de todo esto, desarrollo tecnológico, desarrollo económico, pero la pregunta es, ¿qué tanta libertad de pensamiento hay? ¿Qué tanto espacio para el pensamiento crítico? Mm, hay que, digamos, revisar eso bien, ¿no? El efecto ranking. Los resultados se usan para elaborar clasificaciones de países. Los gobiernos tienden a enfocarse en subir en el ranking en lugar de mejorar integralmente la educación. Esto genera políticas cortoplacistas
que buscan entrenar a los alumnos para la prueba, en vez de fomentar un aprendizaje profundo, ¿no? Entonces, evidentemente, que es un poco lo que ha ocurrido también en estos países, principalmente estos países asiáticos, donde las políticas educativas y las políticas públicas también tienden a esto, ¿no? Tienden sobre todo a, a establecer digamos, unas dinámicas y unas exigencias que consisten en la repetición, el manejo de la memorización, este tipo de técnicas, ¿no? Que tienen que ver más con la instrucción que con la propia educación. A ver, acá se me... Hay una visión instrumental de la educación. Con el PISA mide competencias aplicadas al mercado laboral, una resolución de problemas, uso funcional de conocimientos, y se deja de lado la dimensión formativa y humanista de la educación, reduciéndola a capital humano para la economía. Esto es un poco lo que de alguna manera ya veíamos que decía Bauman al inicio de la clase. O sea, dice, bueno, es que la educación se convierte, o sea, se ha convertido en un producto, ¿no? Y lo que damos, o sea, lo que damos cuando educamos en las universidades, en los colegios, en cualquier institución de este tipo, son como unas determinadas competencias, unas determinadas habilidades o capacidades que resultan muy instrumentales para la vida, ¿no? Entonces, bueno, eso no es educar, eso es otra cosa. Eso es instruir, por ejemplo. Los puntajes brutos, bueno, desigualdad y contexto. Los puntajes brutos pueden invisibilizar desigualdades internas. Un país puede tener buen promedio gracias a su élite, mientras mantiene grandes brechas sociales y educativas en otras poblaciones. Eso ocurre en China, por ejemplo, ¿no? China también le ha ido bien en este tipo de exámenes, pero no toda la nación, no todo el país está igualmente capacitado o instruido, ¿no? Entonces, bueno, tiene unos altos niveles educativos, bueno, por el rendimiento de sus élites, probablemente sí, o la India también, ¿no? Aunque no está tan alto en el ranking, tiene también una élite que está bien instruida, pero la mayor parte de la población no tiene eh, no tiene acceso a la educación, aparte de que también hay problemas muy profundos de desigualdad por género. A la educación tienen acceso, o a esta suerte de instrucción, tienen acceso más en un altísimo porcentaje mayor los hombres, las mujeres. Son más bien excepciones las mujeres las que tienen acceso a educarse en este tipo de países. Entonces, bueno, ahí realmente cuál sería el sentido, digamos, o sea, lo que refleja la calidad educativa de, de la nación que está aquí representada. Bueno, se ejerce, por supuesto, presión sobre alumnos y docentes. En algunos lugares, la obsesión con el PISA ha generado estrés en las escuelas con preparación específica para la prueba. Y esto va en contra de la espontaneidad y del aprendizaje creativo. Además, por supuesto, va en contra del pensar mismo, va en contra de lo que hemos estado hablando, de lo que se supone en lo que nos debemos educar, ¿no? ¿Perdón? Como la OSD, ¿no? La Organización de Cooperación del Desarrollo Económico, no es un organismo neutral, el PISA ejerce una influencia política enorme. Gobiernos informan sus sistemas educativos no por convicción propia, sino para alinearse con las recomendaciones de la OSD. Eso lo vemos también en muchos lugares. La OSD también tiene los llamados, digamos, objetivos que cumplir de desarrollo, y bueno, la Agenda 2030, etcétera, etcétera. Y muchos, por ejemplo, yo les comento una anécdota, o bueno, no sé si es una anécdota, pero en todo caso, en la universidad, en otra universidad donde yo trabajo, normalmente hacen convocatorias de fondos para investigar, pero los fondos
cuando tú concursas para obtener esos fondos de investigación con un proyecto teórico, estrictamente teórico, bueno, como yo hago filosofía, pues una filosofía más bien dura o abstracta, ya yo sé que no voy a tener acceso a esos fondos y que de ninguna manera voy a poder obtenerlos porque casi siempre los fondos de investigación van dirigidos a proyectos que se alineen con Agenda 2030, con objetivos de desarrollo o de desarrollo económico, de cooperación, de sociedad, etcétera, ¿no? Entonces, eso está influido, ¿no? También muy en ese sentido. Entonces, en resumen, el problema de PISA no es que mida mal, sino que mide demasiado poco y sus resultados se sobredimensionan. La política educativa corre el riesgo de reducirse a mejorar números, perdiendo de vista la riqueza y complejidad de lo que significa educar. Alumnos para la prueba en vez de fomentar aprendizaje profundo. Porque entonces volvemos a la misma pregunta y la pregunta se los puedo hacer también a ustedes. ¿Podemos medir la educación? ¿Qué creen ustedes? ¿Es medible la educación? Pregunto si es medible porque ¿cómo podemos nosotros, si imagínense que ustedes están en un ministerio o en alguna instancia en la que tengan que tomar decisiones para determinar el nivel educativo que tiene la comunidad? ¿Cómo podemos entonces determinar esto? ¿Cómo podemos medir el nivel de educación o el nivel educativo de una comunidad? ¿Es medible? ¿No es medible? Y si es medible, ¿cómo? ¿Qué creen ustedes? Porque bueno, como les dije, están estos rankings, que PISA es el más conocido, pero hay otros más específicos, uno sobre la competencia de matemáticas nada más, otro sobre la competencia de razonamiento verbal o científico. Pero podemos medir la educación considerando la educación como la hemos considerado ahora, ¿no? Si ya además veíamos con Hannah Arendt que el pensar pues no arroja resultados tangibles. Pero entonces, ¿cómo podríamos determinar qué clase de sociedad queremos tener, ¿no? ¿Cómo podríamos determinar? O sea, porque fíjense, nosotros vamos a ver la próxima semana, nuestra clase va a ser sobre los fines de la educación, porque bueno, primero vemos qué es educar, bueno, primero qué es el hombre, o sea, nuestra trayectoria ha sido así como qué es la persona, o sea, que queremos educar personas, no queremos educar individuos, y educamos personas porque las personas son, son únicas, ¿no? Y ese educar pasa de actualizar lo que es potencial que hay en ellas, de un proceso de realización. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos medir que estamos haciendo esto bien? Pablo. O sea, yo no tengo la respuesta, pero me imagino que se puede vislumbrar o palpar quizás dentro de la sociedad de un país o de una región en cuanto a la, digamos, satisfacción que tienen las personas o percepción que tienen las personas o un grupo social en cuanto a un nivel de buenas relaciones entre ellos. O sea, mientras mejores personas somos, entre más respeto tenemos por el otro, entre más respeto tenemos por nuestro medio ambiente, por nuestros niños, por nuestros animales, y nos enfocamos no solamente en apuntar en un enriquecimiento material, sino que en algo más integral, yo creo que de alguna manera se podría, no sé si medir, pero quizás tener una noción de que se están haciendo las cosas bien en el aspecto educativo.
Sí, se puede percibir quizás, ¿no? Se puede, digamos, una evaluación no cuantitativa, pero sí cualitativa, ¿no? Del proceso educativo. Eh, Señala Mariana, yo creo que puede ser medible también en la desenvoltura y riqueza explicativa de la persona que se ha dedicado a analizar un tema específico durante un tiempo. Sí, 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 digamos que se puede usar la palabra medir o evaluar cualitativamente el nivel de educación en cuanto a la capacidad argumentativa, la estructura lógica y también incluso elementos que no son estrictamente, podríamos decir, em, racionales, o entre comillas, decirlo de esa manera, también podría ser, como decía Pablo, su civilidad, ¿no? El ejercicio mismo de su ciudadanía. Cristian. Sí, estaba pensando sobre alguna posible respuesta sobre si se puede medir la educación y difícil pregunta, pero me emergieron otras como por ejemplo que si ¿para qué queremos medir la educación? ¿Cuál Ujú. es el objetivo de medir la educación? Y si medimos algo, estamos posiblemente también encuadrándola, limitándola en algún punto. Entonces, se Sí. me es difícil y puedo coincidir con Pablo que si se están haciendo las cosas bien, en la sociedad se va a ver reflejada. Eh, pero es difícil la pregunta. Sí, y claro, está muy bien tu pregunta en el sentido de por qué, ¿no? ¿Por qué sería necesario evaluar el nivel educativo de una comunidad? Eh, y, y de alguna manera, básicamente, por dos razones, creo yo, ¿no? En primer lugar, por, por entender, siempre, como en principio, casi siempre todos estos procesos, incluso el propio PISA, etcétera, parten del hecho de que son como un diagnóstico, ¿no? Como una idea de si estamos muy bajos, si el rendimiento, si hay problemas, vamos a decirlo así, incluso problemas de seguridad, problemas de justicia, problemas de todo tipo, lo que impacta en la comunidad. Muchas veces se ha dicho que la educación es el motor, bueno, muchos autores lo han repetido, que el modo de salir de la pobreza pasa por la educación. O sea, que la educación es como un pueblo educado no es un pueblo pobre, o un pueblo educado no es un pueblo, digamos, políticamente oprimido, etcétera, ¿no? Que la educación casi es garantía de desarrollo. Y hay una relación muchas veces eh, casi directa entre invertir en educación es invertir también en el futuro. Por eso tenemos que diagnosticar y por eso nos preguntamos si podemos medir efectivamente y el nivel educativo de una comunidad. Pero no necesariamente, no podríamos, o sea, no tendría ningún sentido que nos quedáramos en el diagnóstico solamente, sino también porque necesitamos saber cuán educada es una comunidad, porque por lo que les comentaba, ¿no? Porque de alguna manera eh, en la educación estaría de alguna forma, incluso cuando veamos la próxima semana cuáles son estos fines de la educación como tal, en la educación está también el desarrollo de lo que nosotros queremos, no solamente como personas, sino como sociedad, ¿no? ¿Qué tipo de sociedad queremos? O sea, y por eso hay también una vinculación directa, no solo, aunque se vincula, por lo que hemos visto mucho, con la productividad y la economía, el desarrollo también es político. Y por eso, ¿qué tipo de sociedad queremos? Es decir, no solamente hay un texto de una filósofo americana que se llama Martha Nussbaum, y ella tiene un texto muy bueno que se llama Sin fines de lucro, y hace una revisión de distintas sociedades, pero principalmente Estados Unidos, Inglaterra y la India, donde dice, bueno, que con números y con datos, que se han ido reduciendo
paulatinamente todos los recursos a las humanidades y se han invertido mucho en las ciencias aplicadas. ¿Por qué? Bueno, porque hay una idea de que efectivamente sería por medio de un desarrollo tecnológico, por medio de un desarrollo industrial, como se va a elevar los niveles de renta y se van a tener sociedades más prósperas. Pero ella dice allí que efectivamente en ese sentido lo que está ocurriendo, lo que puede ocurrir es que se debilitan la democracia, se debilita el pluralismo, se abre espacio, o sea, si se desinvierte, si se pierde la inversión en cultura y en humanidades, las personas dejan de pensar y dejan de confrontar y por tanto se vuelven más mecánicas, más repetitivas y se abren los espacios para sociedades más oprimidas políticamente. Dice Mariana, la educación es libertad, ciertamente, porque entrega herramientas para poder elegir siempre lo mejor y que aquello nos acerque a la verdad. Creo que por eso puede ser necesario y vital medirla, muy a pesar de que la encasille. Sí, es como tenemos que buscar, bueno, quizás elementos no cuantitativos necesariamente, pero sí algunos indicadores de tipo cualitativo. Podemos tener educación y no pensar. Bueno, esa ha sido básicamente nuestra discusión, la clase de hoy, ¿no? Porque en realidad podemos tener instrucción y no pensar, pero quien está educado piensa. Esa es como, porque de alguna manera ese sería el fin de la educación. Desarrollar definitivamente el pensamiento crítico, digamos, estructurado, o sea, por eso que hay que enseñar. Hubo un estudio que leía yo este fin de semana de dos autores, Vázquez y Flinke, que hablaban de la filosofía como, o sea, la enseñanza de la filosofía en la educación secundaria. Ellos hicieron un estudio no sé, 600.000 estudiantes por años, como por 10 años, donde demostraban, de alguna manera, ese era su propósito, que la educación de filosofía le daba a los estudiantes un mayor rendimiento en otras asignaturas, que estaba correlacionada, en cierta forma, con el desempeño de este, matemática, razonamiento verbal, etc. Sí, el modelo educativo suele ser así, memoria y síntesis, ¿no? Entonces, fíjense, ¿cuáles serían los indicadores para medir el nivel educativo de un país, ¿no? Estos serían algunos, disculpen aquí, a veces cuando subo la presentación, pero ustedes la tienen, yo se las he puesto en el Blackboard en la plataforma para que la bajen. Pero bueno, aquí vamos a tratar de leerla así, ¿no? Para medir algunos indicadores, ¿no? Esto es como una propuesta, pero no necesariamente tiene que ser así. Pero es como un ejemplo de indicadores para medir el nivel educativo de un país o de una comunidad. Primero, bueno, que haya acceso y cobertura, porque, como les decía, en el PISA puede haber una élite, como ocurría en China o la India, o sea, hay no hay acceso para todos ni tampoco cobertura amplia, ¿no? La tasa neta de matrícula, primaria, secundaria, superior, la tasa de finalización, por qué porcentaje determina cada nivel, igualdad de acceso según el género, el nivel socioeconómico, la etnia o la zona geográfica, ¿no? Mientras mayor acceso y cobertura hay para acceder a una escuela o para acceder a una institución, entonces, por supuesto, hay un mayor nivel educativo de esa comunidad. Calidad cognitiva, por supuesto, tiene que haber instrucción, resultados en pruebas internacionales, competencias en lectura, matemáticas, ciencias, niveles de comprensión lectora y pensamiento crítico. Eso es importante, pero eso no es solamente lo que debemos tener en cuenta. Tiene que haber, por supuesto, calidad docente, nivel de formación inicial de los profesores, prestigio y condiciones laborales de la profesión docente, sistemas de formación continua y acompañamiento pedagógico, capacitaciones, actualizaciones. Equidad e inclusión,
¿no? Por supuesto, no haya diferencias entre ricos y pobres o espacios urbanos y rurales, hombres y mujeres, inclusión de estudiantes con discapacidad, acceso a la educación para migrantes o minorías. Dimensión ciudadana y ética, eso es muy importante, que haya un grado en que los currículos desarrollen valores democráticos, participación ciudadana, conciencia ecológica, derechos humanos, espacio para la formación ética, la filosofía y la educación cívica. Esto es lo que yo les decía, que nos mencionaba Marta Nussbaum en este texto de... Hay dos libros como muy interesantes si les interesara este tema. Uno que yo les recomendaría sería ese, Sin fines de lucro, de Marta Nussbaum, donde habla de la importancia de las humanidades para, bueno, para el desarrollo de sociedades más democráticas y hace una relación muy directa entre una cosa y la otra. Hay otro libro de Nunzio Ordine que se llama La utilidad de lo inútil, que es también una defensa de las humanidades, ¿no? Porque, claro, las humanidades muchas veces se asumen o se consideran como accesorias, ¿no? Como un tipo de conocimiento que la gente tiene para tener un poco de cultura, pero no necesariamente para el desarrollo de la sociedad o el desarrollo, sobre todo, como les decía, muy en el marco de organismos de cooperación como la OCDE. eh, y no, o sea, realmente las humanidades, como muy bien su nombre lo dice, nos humaniza, ¿no? De alguna manera hace que las sociedades sean más pluralistas y en ese sentido también más democráticas. Em, que haya una dimensión socioemocional y de bienestar también. Hay indicadores de salud mental y satisfacción escolar de los estudiantes, niveles de estrés y carga académica, presencia de programas de educación socioemocional. También hay problemas de, de altas tasas de suicidios, de los niveles de ansiedad en jóvenes también estudian, son muy elevados y eso realmente, en última instancia, el fin de la educación también para una sociedad es que en última instancia sea más feliz, ¿no? Y tenga mayor satisfacción. No se puede descartar el espacio de la creatividad y la innovación. Que haya peso en artes, como les decía, música, deporte y las humanidades en el currículum. Fomento del pensamiento creativo, la investigación y la innovación, libertad académica en escuelas y universidades. Que haya impacto social y movilidad, ¿no? En la medida en la que la educación contribuye a la movilidad social, bueno, salir de la pobreza, ¿no? Efectivamente, les decía también antes, la educación es el vehículo, es la vía para el desarrollo y es muy difícil, es prácticamente una contradicción, una sociedad educada y pobre, o una sociedad educada y oprimida, o una sociedad educada y digamos que sufra de hambruna sí, de este tipo de desastres, ¿no? A ver, participación cívica y política de la población educada, ¿no? Y una inversión, el porcentaje del PIB destinado a la educación, la infraestructura escolar, tecnologías, bibliotecas, conectividad, equilibrio entre educación pública y privada. Bueno, estos son algunos indicadores para que nos permitirían de alguna manera que van mucho más allá de pruebas PISA o que van más allá de ese tipo de medición cuantitativa. Evidentemente, todos estos indicadores son más de tipo cualitativo y en ese sentido, bueno, estos son algunos, pueden ser también otros, pero lo más importante quizás que me gustaría que se llevaran de la clase del día de hoy es que entender que, que esa distinción que puede existir entre educar o instruir, que son distintos, pero se parecen y se tocan, pero que son totalmente distintos, ¿no? Una persona educada no es una persona que necesariamente
tenga como una cantidad de información en su cabeza, sino una persona que piensa y que a veces incluso puede llegar a cambiar lo que piensa, ¿no? O sea, si una persona está pensando, normalmente digamos, rehuye el dogmatismo. Y a veces uno puede tener mucha confianza y seguridad de lo que ha aprendido y entrar un poco en diálogo con una realidad distinta que nos hace como revisar esos conocimientos. Por eso, cuando Martha Nussbaum habla en ese texto, Sin fines de lucro, de la importancia de las humanidades, lo hace diciendo, por ejemplo, obras de teatro, cine, novelas, o bueno, la literatura en general, son espacios donde nosotros podemos también ejercer esa actividad de pensamiento, esa idea, sobre todo algunos textos o algunas experiencias estéticas que pueden confrontarnos, ¿no? Confrontarnos con realidades que nos suelen ser ajenas. Pero podemos desarrollar otros tipos de capacidades como empatía, comprensión, qué pasaría si esto fuese así, ¿no? Bueno, cómo entendemos el mundo de hoy si leemos 1984 o si leemos Un Mundo Feliz o algún tipo de distopía. ¿Nos sirve para entender el mundo? ¿No nos sirve para entender el mundo? Entonces, claro, de alguna manera, por eso la literatura lleva tiempo eh, y el educar lleva tiempo. Es un proceso, digamos, moroso, ¿no? Que nos va llevando la vida entera, en cierta forma. No incorporé, pero también sería tema interesante para decir todo el tema de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo va a quedar esa educación de la que estamos hablando con la inteligencia artificial e incluso todo lo que se habla ahora de lo que tiene que ver con la instrucción, cómo la inteligencia artificial puede estar sustituyendo trabajos o espacios propios de la instrucción, pero de la educación no creo que sea posible. Pero bueno, eso es parte del debate de la educación que estamos viendo ahora. Me cuentan ustedes si pudieron ingresar al foro, porque revisé y no es autoinscripción, no requiere código. Se recuerden que miren la rúbrica, ¿no? Tienen que poner allí por lo menos postear dos cosas o dos veces y yo la evaluaría en la semana 6 para que ya en la semana 6 tengamos nota, ¿no? O sea, hasta esa semana pueden hacerlo, hasta al jueves de la semana 6 y yo entonces lo reviso viernes, sábado y domingo para que tengan su nota. El lunes de la semana 7. Y eso se lo quería preguntar, me han dicho que sí. Y bueno, creo que básicamente eso. Entonces, ya la próxima semana veremos los fines de la educación. Va a ser también interesante revisar cuáles son. Y bueno, allí lo vamos a ver. Entonces, que tengan ya terminamos por el día de hoy, que tengan una muy buena noche, descansen.